que ves claramente que tienes una noción de ti mismo y eso es lo que tú eres. Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de otro fantástico libro de Antonio Blay, que no es ni más ni menos que este: Tensión, miedo y liberación interior. Es un libro que, aunque no lo ponen las características técnicas, por la fecha del prólogo parece que está escrito en 1971 y bueno, si bien el anterior que estuvimos analizando, el de la personalidad creadora, era de 1963, pues bueno, aquí estamos comentando que este es un libro de 8 años más tarde. Es un libro que siempre me ha gustado mucho, me lo leí hace como 17 años por primera vez y ahora pues he hecho una relectura y me gusta mucho porque es muy conciso y te explica de una manera como muy detallada y muy fundamental lo que es principalmente el trabajo, ¿no? Así como este de la personalidad creadora, que era de 1963, creo que sería uno de sus primeros trabajos, era como todo un manual de psicología. En este caso, pues bueno, parece ya que es un Blay que está pues, totalmente decidido a ahondar en lo que es el descubrimiento de la conciencia, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy interesante porque, bueno, él empieza hablando de lo que es cómo estamos viviendo, porque hay una serie de tensiones y de fricciones en nuestra vida y me ha gustado mucho, algo que no recordaba, y es que, bueno, estoy convencido que Blay ha leído al filósofo Fichte, porque, bueno, en un primer bloque o una primera parte del libro habla de lo que sería el no yo, ¿no? Y por no yo, pues podemos entender pues todo lo que está en nuestra conciencia y que no identificamos o que no reconocemos como nosotros mismos, ¿no? Identificamos sí, porque realmente nos identificamos totalmente con todo lo que aparece en nuestra conciencia y sin embargo pues no guardamos ni una pequeñísima parcela para nosotros mismos, ¿no? Y ahí está lo interesante tanto de Fichte como de esta reflexión o de este primer análisis que hace Blay en relación a lo que son estas fricciones, ¿no? Esta identificación constante con todo lo que nos sucede y este rechazo con todos los elementos, o bueno, no todos, pero bueno, muchos de los elementos que aparecen en la conciencia, ¿no? Pero bueno, claro, tú o yo, cualquiera se preguntará, ¿pero cuándo empezó esto? Y esa es muy buena pregunta, porque si nos fijamos en los niños pequeños, de buenas a primeras, pues ellos se viven como un todo, o sea, no hacen ningún tipo de distinción. Pero a la vez, pues si nos vamos fijando, la vida, los primeros años y a medida que vamos avanzando hasta la adolescencia, pues son una serie de separaciones, de divisiones. Para empezar, te separas de tu madre, eso es lo primero de todo. Y luego a partir de aquí, pues bueno, ya es un continuo separaciones. Primero te dicen que los juguetes pues no son tuyos, que los tienes que compartir. No solo con tu hermano, sino también pues, con cualquier niño desconocido que te encuentres en el parque. Claro, eso ya el niño, pues bueno, son frustraciones, son divisiones y luego aparte, claro, se va identificando pues con lo que le dicen, ¿no? Que si uno le dice que no es tan guapo como su hermano, que ya cosas peores, pues cuando le dicen que es tonto o lo que sea. Y bueno, todo esto pues va formando pues una serie de mecanismos inconscientes que cuando somos adultos, pues por supuesto siguen funcionando pues a sus anchas completamente. Tanto es así pues que en nuestro día a día sí estamos, yo lo veo un poco como que estamos buceando, sin ser muy conscientes, pero buceando en el no yo, que son pues toda esta serie de mecanismos inconscientes, ¿no? Y tanto da aquí, si dices, bueno, es que tengo que llamar a este familiar que está enfermo, o bueno, ¿qué voy a hacer hoy de comer? Pues no tengo nada preparado, tengo que ir a tal sitio,
o fíjate que en el trabajo pues no me valoran pues por esto. Y bueno, todo esto es identificación con cosas que no eres tú, con elementos que no aparecen en la conciencia. Así como obviamente pues todas esas personas que no nos caen bien porque no nos apetece acercarnos a ellas y descubrir por qué son así, pues bueno, todo esto iría conformando este no yo. Entonces aquí Blay pues es muy interesante, ¿no? Como habla de esta división y de esta compresión en la cual vivimos nuestra conciencia, que ni siquiera, de algún modo, no es que nos guardemos una parcela para nosotros mismos, es que para empezar ni siquiera nos reconocemos en el lugar, no sabemos exactamente dónde estamos, ¿no? Porque es como un ir saltando de un pensamiento a otro, de una acción a otra y de una reacción a otra. Y claro, esto pues primera te ofrece, o sea, te supone una fricción constante porque tú estás esperando cosas que muchas veces no se dan. Y luego por otro lado es que es imposible ser feliz precisamente porque son cosas que no muchas veces pues no se van a dar como uno espera. Pues bueno, la infelicidad o por lo menos la fricción y este malestar de fondo está servido. Y bueno, aquí Blay pues también uno de sus puntos más fuertes y de los que a mí me resultan más interesantes es este factor o esta característica de la dualidad, ¿no? Y nada, esto sería un poco ahondando en este mismo aspecto, pues las dos maneras con las que uno puede estar en la vida, ¿no? Una es, pues como hemos dicho, en este nivel ordinario, en el cual pues tú haces tu vida, pero bueno, van pasando un poco los días, vas viviendo un poco, reaccionando desde el inconsciente, sin darte mucha cuenta tal vez, y con toda esta serie de identificaciones y también pues como de rechazos que muchas veces pues nos vivimos en base a lo que no nos gusta, ¿no? Y al final a veces hablas con gente y dices, bueno, pero oye, ¿a ti qué es lo que te gusta? Oye, háblame de ti, háblame de lo que a ti te gusta. Pero bueno, eso, que estamos totalmente identificados con todo este no yo y con todos estos elementos que aparecen pero que tampoco con los cuales pues sí nos identificamos pero no quisiéramos. Y por otro lado, pues bueno, hay esta opción en lo que es el fenómeno este de la dualidad, de pues estos pequeños momentos en los cuales uno toma conciencia de sí mismo. Tomas conciencia pues de lo que eres, de quién eres tú o más concretamente de eso, de lo que eres de una manera experimental, situándote pues más atrás, notándote como un calorcito en lo que Blay pues denomina el centramiento, que ves claramente que tienes una noción de ti mismo y eso es lo que tú eres. Y allí, cuando tú te sitúas allí y te das cuenta de ti mismo como observador que vive, que habla, que piensa, si quieres, claro que sí, que piensa, pero te das cuenta de que tú estás detrás y que tú decides igual voluntariamente pensar en qué vas a hacer de comer, en cuándo es la mejor hora para llamar a ese familiar que está enfermo, por ejemplo, o solucionar cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, en Blay es súper interesante porque él como psicólogo yo creo que fue más allá de lo que van muchos y siempre estuvo encarado en ofrecer este acceso a una realidad pues más sutil, más verdadera, por el hecho más que nada de que nos ofrece una noción más sincera, más profunda de nosotros mismos y por ende es como que da mucho más sentido a nuestra vida y a lo que nos sucede, porque en ese momento pues empezamos a vivir más plenamente. Y bueno, aclarada un poco esta introducción, pues aquí es muy interesante, pues aunque no ofrece tantos ejercicios como en el libro de la personalidad creadora,
pero bueno, sí que ofrece como unas bases, ¿no? Él empieza hablando del yoga. Para él el yoga era importantísimo en el aprendizaje de lo que fue su autodescubrimiento. Y bueno, en este libro no tanto, pero en otros como el de la personalidad creadora, pues te habla de diferentes tipos de yoga, lo que es bueno o lo que te ofrece al trabajarlo pues cada uno. Y bueno, la verdad que para él, y bueno, nosotros que también de algún modo pues hemos hecho bastante yoga con personas también que siguen la línea de Blay, pues realmente es una manera bastante sencilla de, a través del cuerpo, pues ir profundizando en ti mismo. Ojo, cuando es un yoga, pues eso, pausadamente, que no es simple postureo, sino que es un yoga pues vivido con el objetivo de ir adentrándote hacia ti mismo a partir de los movimientos, a partir del pozo y de la sensación de máxima profundización que te van dejando. Y bueno, es muy recomendable siempre y cuando pues tengas un gran profesor de yoga. Luego también continúa hablando de un ejercicio que para volver a unificar tu conciencia es que es fundamental, y prácticamente es que ni nos damos cuenta de que lo hacemos, y lo estamos haciendo todo el día. ¿De qué estoy hablando? Pues básicamente de la respiración. Es muy curioso porque en el otro libro, también el de la personalidad creadora, Blay hablaba de los diferentes tipos de respiraciones que él había visto en sus pacientes o en gente que observaba, y lo que para él representaba, o lo que él veía, que la información que le daba de cada una de esas maneras de respirar, ¿no? Y bueno, si nos fijamos, y esto es muy curioso porque estábamos diciendo pues que tenemos la mente fragmentada mucha parte del tiempo en, yo qué sé, pues en diferentes carpetas, ¿no? Pues la carpeta de la familia y de los problemas que tengo de la familia, pues sean de lo que sea. La carpeta del trabajo y de las envidias que allí se dan, o la carpeta de mis hijos que tienen problemas con la escuela, la carpeta de las cosas que yo nunca he sabido hacer y las frustraciones que llevo, bueno, lo que sea, pero al final son, bueno, una serie de compartimentos. Algunos pues tal vez, ¿por qué no?, se te dan muy bien y los disfrutas, pero claro, la vida no son solo los compartimentos que a ti te más disfrutas, sino que, bueno, hay un poco de todo. Entonces, ante esa conciencia tan fragmentada, de la que Blay pues tan eficazmente o con tanto brillo habla en el libro, pues no hay absolutamente nada más sencillo y más claro como volver a respirar muy profundamente, volver a tomar conciencia de ti mismo como alguien que vive, porque bueno, al final también, ¿qué es el respirar sino el acto más sincero, más vital y más profundo que hacemos en esta vida, ¿no? Es lo primero que hacemos al venir al mundo y lo último que hacemos cuando nos vamos. Y es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos respirando. Por eso yo a veces cuando dirijo pues ejercicios de meditación con otras personas, pues me acuerdo ahora del viento y digo pues eso, que es como un viento que te ayuda a purificar las impurezas, o que es como las olas del mar y que tienes que dejarte llevar por ellas y vivirlas intensamente. Realmente es un acto supernatural, ¿no? Como Blay comenta en otros libros, pues un acto de sístole y diástole. Entonces, pues bueno, en uno de estos capítulos sí que hace bastante hincapié en este acto tan fundamental de la respiración y lo importante que es pues volver a recuperar la noción de ti mismo, de ti misma, a través de una simple o de unas simples respiraciones profundas y sentidas, e incluso vividas con toda
con todo el torso, ¿no? Porque si nos fijamos en los niños que tienen 1 día, 2 días o semanas o más, vemos que no respiran así por la parte superior y de manera entrecortada, respiran con todo. Estómago, parte intercostal y también pues la parte superior. Todos ellos están respirando. Y eso es una pasada. Con solo que volviéramos a recuperar ese acto tan vital y tan sencillo, pues y tomásemos conciencia en momentos de silencio de ese acto, volveríamos a recuperar esta conciencia y poco a poco también se va desfragmentando esta conciencia tan fragmentada, digamos que haces como un barrido y dices, vale, vuelvo a estar en unidad y retomo la conciencia de mí mismo como una unidad, que al final es de lo que se trata. Y bueno, también habla en otro capítulo de algo que ya habló en el de la personalidad creadora y es de la autosugestión. La autosugestión es un ejercicio francamente muy útil para volver a recuperar un poco tu conciencia de unidad, de bloque. ¿Por qué? Pues porque la autosugestión, tal como yo la entiendo, respondería a una petición de algo que tú crees que puedes vivir con una magnitud muchísimo mayor de lo que la estás viviendo, ¿no? Pongamos por caso una persona que está pues, en horas bajas porque no se encuentra bien, pues pongamos por caso que está enferma en una cama y bueno, se siente como muy débil, muy baja de energía. Pues bien, con la autosugestión, a pesar de que su cuerpo pues debería pues, vivir su propio proceso y que igual no, aunque mejoraría, pues tardaría más tiempo, pero él o ella, como ente, como persona, a través de un ejercicio de autosugestión, de empezar a concentrarse en una simple frase y repetirla conscientemente. Por ejemplo, pongamos por caso la frase de yo soy pura energía y me vivo como tal, por ejemplo. Pues Blay nos comenta, y eso es verdad porque lo he experimentado, que repitiendo esa frase durante 3 meses, unos 20 minutos al día, pues que acabas viviendo eso que tú estás anhelando vivir pues de una manera mucho más a lo grande, ¿no? Y seguramente mucho antes, en el caso de la persona que pues eso, que está ahí postrada y que tiene mucho tiempo para concentrarse en eso, pues fijaros qué diferencia, ¿no? De estar ahí pues pensando en la desgracia que estás viviendo, en todo lo que no puedes hacer y demás. Pues bueno, volver a recuperar esta conciencia de energía y demás, pues hombre, es una manera muy diferente de vivir la situación y seguramente en mucho menos tiempo, de 3 meses, pues ya recuperarías. Y lo más curioso es que es eso, que es sin la necesidad de ir a un dojo, a un gimnasio, a hacer artes marciales durante mucho tiempo ni nada, porque al fin y al cabo, si somos un potencial infinito de energía, de amor y de inteligencia, pues eso es algo que de algún modo podemos evocar en cualquier momento de nuestra vida. Solo necesitamos tomar conciencia de ello y una de las maneras es evocándolo, pues eso, con la boca y más que con la boca, pues eso, con el alma, visualizándolo y al final, y Blay esto lo explica y es que es así, la mente no distingue entre lo que tú estás haciendo y estás viviendo como en lo que en realidad o en lo que tú estás visualizando y al fin y al cabo también a la vez materializando. O sea, es lo mismo, ese mismo tipo de vibración y la mente y el cerebro lo viven exactamente como que ese mismo proceso, lo cual eso significa que es algo que tú ya integras, o sea, es algo que tú ya has actualizado. Por eso la autosugestión es un ejercicio fantástico y bueno, más adelante pues ya dedicaremos otros vídeos a hablar solo de ello, ¿no? Y bien, ya dicho esto, me acuerdo, y esta vez volviéndolo a releer, de un episodio, un capítulo fantástico que hay en el libro, que es un poco
pues está también esta segunda dicotomía entre lo relativo y lo absoluto, ¿no? Porque cuando uno pues empieza a tener esa noción ya de una realidad, más allá de su propia unidad, sino de una realidad mucho más amplia que lo sostiene y que le permite pues estar en esta dimensión, pues ya va viendo que esta otra realidad de la que hablábamos, de los fenómenos que te suceden a un nivel más individual, pues es algo relativo. Y en este capítulo pues Blay nos muestra esta distinción entre lo relativo y lo absoluto, ¿no? Que lo absoluto, sinceramente, puede ser una intuición. Una intuición, como hemos dicho, pues en este mismo ejercicio de la respiración, en el cual tú pues vuelves a recuperar esta conciencia de unidad y es más, vuelves a recuperar o vuelves a intuir que hay algo mucho más grande que tú, pues de eso estaríamos hablando, de esa noción, de esa conciencia, de esa intuición de lo absoluto, de esta realidad superior que te sostiene y te alienta a estar aquí y actuar, ¿no? Y vas viendo esta distinción de que eso pues no tiene nada que ver con tus fenómenos, no vamos a decir nimios, pero sí fenómenos que son pues particulares de una dimensión más ordinaria. Y bueno, tampoco es que haya que ponerse súper de culo con estar, como Blay dice, pues eso, en el yo ideal, en lo que denominamos personaje, pero sí verlo y bueno, intentar pues eso, respirar hondo y volver a recuperar la conciencia pues más profunda de algo, no es de algo, es de una realidad, de tu propia realidad a un nivel más cristalino, más verdadero, y en ese momento pues tú lo sabes, que estás ahí, que eres eso y que tienes que vivir desde ahí, porque es lo más auténtico que puedes hacer, ¿no? Y ya por último, para cerrar con este magnífico libro, que como os decía es como muy conciso, porque si os fijáis hemos estado todo el rato desfragmentando la conciencia y volviendo a recuperar pues esta conciencia central que a la vez pues todo lo abarca, ¿no? Y al igual que en Fichte pasaba, ¿no?, que él tenía esa descripción del no yo, de todo lo que era esos elementos que tenía en la conciencia y que no podía de alguna manera vivir como él mismo, pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Pues que vamos al final otra vez abrazándolo todo. Pero también ¿por qué? Pues porque cuando ya se va cortando la dualidad, tú pues vas integrando todo lo que sucede en tu conciencia y ya no lo rechazas, porque lo ves despierto, lo ves desde esta realidad central y no te vas poniendo de culo con cada fenómeno concreto, sino que los ves pues como un todo, y los ves desde un lugar pues mucho más central, mucho más abierto y desde el cual pues bueno, puedes abrazar todo y vas actuando pues en consecuencia de una manera espontánea y no reaccionando desde el inconsciente ni nada. Por eso este camino nos resulta tan claro, tan auténtico, tan sólido y para muchos pues Blay es un gran referente. Y ya, ahora sí, lo último, y es que el libro cierra con el capítulo de la oración, que la oración, tal como yo la entiendo o tal como yo la vivo, pues no dejaría de ser algo o un ejercicio con bastantes similitudes con la autosugestión, porque de alguna manera te pides a la realidad superior, a este absoluto, pues que te ampare porque tú tienes conciencia de que eres muy pequeño, muy pequeña, y necesitas pues de su paraguas, de su protección y de su guía. Entonces, bueno, ya sea a través de actos litúrgicos o de religión o no, pero bueno, en la oración pues se hace mención clara a esta realidad suprema que
bueno, que al final es también lo único que hay y a lo cual pues tienes que mirar de acercarte si es que tienes esta demanda interior, ¿no? Porque el libro también habla de eso, de la demanda interior, que es el primer paso para empezar. Y eso, pues bueno, quieras que no, los que hemos tenido igual una vida a veces pues más convulsa, pues también tenemos esta demanda interior de vivir una realidad pues mucho más expansiva y más, a veces más auténtica, ¿no? Pero bueno, también he conocido mucha gente, francamente, que no tiene esta demanda, pero a la vez pues que está viviendo una realidad auténtica o verdadera o bastante transparente, ¿no? Y al final es de lo que se trata. Yo en mi caso pues fue así y tuve la suerte de dar con este autor y es por eso que bueno, me dedico a divulgar pues esta magnífica obra que procuro ir experimentando pues en mis propias carnes, ¿no? Y nada, dicho esto, espero que te haya resultado interesante este vídeo. Te animo a que te acerques a este maravilloso libro de tensión, miedo y liberación interior, porque como te digo es un libro bastante conciso, que se lee muy bien y creo que es sencillo, bueno, no sencillo, pero que se entiende bien. Y nada, te espero en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.